Si te parece bien, Carlita, vamos rápidamente con el segundo tema. Aquí vamos a ver dos videos, ¿sí? Uno de Latinus y otro de Manuel López San Martín, y que tiene que ver con el dictamen. El de Latinus sí está un poco largo, son como 6 minutos, y luego el de Manuel López San Martín creo que es de 2, pero creo que vale la pena recoger toda la información para tener con mayor precisión el análisis. Entonces, ya cuando quieras, productor, si fueras tan gentil, que nos expongas esto, porque creo que estos dos videos compilan, resumen muy bien lo acontecido en la presentación de esto de Ernestina Godoy. El expediente de la investigación de la Fiscalía General de la República sobre el descarrilamiento del tren interoceánico que dejó 14. Lo que dice aquí, lo que investigó la propia Fiscalía General de la República, contrasta con lo que ayer dio a conocer su titular, la fiscal Ernestina Godoy. Ella dijo que la tragedia fue por exceso de velocidad y que todo fue culpa del maquinista, del conductor y del despacho. Los de hasta abajo y ya. Pero su propia investigación señala que no había velocímetro en el puesto del conductor, que no había equipo contra incendios en él, que no servía un radio porque no es compatible, que no servían las cámaras porque no tenían el software adecuado. Todos estos datos que están en este expediente despiertan una pregunta central. ¿Tenían el maquinista, el conductor y el despachador las condiciones, las herramientas necesarias para operar el tren de forma segura para los pasajeros? ¿Son realmente ellos los únicos responsables o hay algo mucho más grande y mucho más arriba? Porque no hay que olvidar una cosa central. Con tal de ahorrarse dinero y con tal de apresurar la inauguración, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que en este tren interoceánico no hubiera vagones nuevos y no hubiera vías nuevas, que se compraran trenes de segunda mano y que se reutilizaran las vías viejas. Y hoy nos enteramos que según la propia investigación del gobierno, el conductor no tenía velocímetro, no había equipo antiincendios, no servía un radio, no servían las cámaras. Esto no es relevante. ¿Por qué nada de esto lo dijo la fiscal general de la República, Ernestina Godoy? La Fiscalía General de la República sostiene que el descarrilamiento del tren interoceánico ocurrido hace un mes en Oaxaca y que dejó 14 personas muertas se debió al exceso, que quienes lo manejaban iban muy rápido. Pero vamos documento por documento. La propia orden de aprehensión contra el autor, el maquinista y el despacho que tenemos aquí dice que el puesto de conductor de la locomotora carecía de velocímetro. Lo dice aquí en la página 86 de la orden de aprehensión a la que dice que José Manuel Gaitán, mayordomo de locomotoras del ferrocarril interoceánico, explicó a la Fiscalía General de la República que debido al tipo de locomotor, el conductor no cuenta con un velocímetro en su tablero, por lo que no le es posible saber si el maquinista va a exceso de velocidad. Sin embargo, el conductor sí está obligado a supervisar la velocidad en la que va el maquinista, observando el velocímetro del maquinista, y tiene la facultad de expresarle al maquinista que regule su velocidad de acuerdo a las precauciones de velocidad emitidas por el despacho. O sea, que el conductor no tiene velocímetro, pero bueno, pues que cheque otro, ¿no? Eso no es todo. En esta misma página 86 del expediente, el testimonio señala que la locomotora cuenta con un radio de comunicación, el cual no está habilitado porque no es compatible para la comunicación, y cámaras de vigilancia que no están habilitadas, toda vez que no se cuenta con el software para su funcionamiento. Me voy a la página 57, esta otra, del expediente de la Fiscalía General de la República. Señala que la inspección semestral realizada a la locomotora en abril de 2025 no tiene sistema contra incendio. Aquí viene. No olvide usted que el interoceánico opera con trenes usados, comprados a Estados Unidos y Gran Bretaña, algunos con casi 50 años de edad, además de algunos vagones que el gobierno de Puebla compró hace 10 años. Tampoco olvidemos que tras el descarrilamiento, pasajeros grabaron con su teléfono que antes del tramo donde ocurrió la volcadura, los durmientes estaban nuevos, pero que solo unos metros más adelante, los durmientes estaban hechos de madera vieja, podrida, justo a lo largo de las vías en la curva donde sucedió el descarrilamiento. Me voy a la página 89 del expediente. Párrafo segundo. Dice que Juan Carlos Ojeda, el garrotero de la locomotora, que forma parte de la tripulación, declaró ante la Fiscalía General de la República que el recorrido del tren el día de la tragedia era una velocidad normal a los anteriores viajes, ya que, como he referido, desde el 2019 he sido parte de la tripulación del tren. O sea, un hombre que se subió a ese tren durante 6 años le dice al Ministerio Público, oiga, pues a esa velocidad siempre íbamos. O sea que aún dando por buena la versión oficial de la Fiscalía, de que todo fue culpa del exceso de velocidad, nadie se dio cuenta en tanto tiempo, en tantos viajes, que iban rápido, que no respetaban los límites. No lo detectó ningún aparato, no lo detectó ninguna persona, nadie hizo nada. O como siempre, estamos frente a un caso en donde el gobierno busca que el hilo se rompa, porque no importa que las vías sean viejas, no importa que los trenes sean viejísimos, no importa que los amigos de los hijos de López Obrador hayan confesado que hicieron negocio
suministrando materiales de baja calidad. No importa que alguien haya permitido que los choferes fueran a exceso de velocidad una hora entera, justo antes de la tragedia, o que llevaran años yendo a exceso de velocidad. No importa que nadie haya revisado que el conductor y el maquinista no tuvieran licencia desde hace años. No importa que no servía el velocímetro del conductor. No importa que el radio no fuera compatible. No importa que las cámaras no funcionaran porque no tenían software. No importa que no hubiera equipo contra incendios. ¿Quiénes van a cargar la culpa? Los de hasta abajo, los del último eslabón de la cadena. Porque la cadena de mando empezaba con López, seguía con su hijo como supervisor del tren, aun cuando el hijo no tenía ninguna experiencia ferroviaria, y bajaba por los altos mandos de la Marina que hizo el tren, los empresarios del régimen, contratistas y proveedores como los amigos de Andy y Bobby López Beltrán, ingenieros y así, hasta llegar al despachador, al conductor y contra ellos fue ya vimos. Cuando el gobierno del pueblo se equivoca, el que lo paga es el pueblo, no es el gobierno. Bueno, pues ahí está este video que, digo, hace una síntesis muy bien. Ahorita vamos a hacer el análisis y vamos a ver el otro, que es de el periodista Manuel López San Martín. Digo, él lo publica, pero en realidad son palabras del propio secretario de Marina, que además él fue el director del tren interoceánico. Entonces, es algo muy importante que hay que considerar, y vamos a ver esto, que ahí vean cómo responde. La Fiscalía General de la República está llevándolo así. Aparentemente todo indica que algunas licencias estaban vencidas, como en los carros, como en cualquier otro tipo de licencias, la licencia del usuario. Desde la empresa del ferrocarril se les da las facilidades y se les apoya para actualizar. Tienen que hacer las investigaciones para determinar la realidad de alguien, pero no es carrilamiento. ¿Quién era el responsable de supervisar que tuvieran en regla? Hay un departamento de ferrocarril humano para revisar cuál es su responsabilidad. Oiga, almirante, ya si me permite, igual, hubo un informe ayer de una universidad privada. Sé que el tren no tenía comunicación con la central, que tampoco tenía velocímetro. Creo que Fiscalía General de la República hizo un peritaje y ellos son los que van a dar cuenta cómo vayan avanzando. Hay que aclarar que no están terminadas. El reporte de la fiscal fue un reporte preliminar. Siguen y se tendrán que deslindar orando. Bueno, pues ahí está, Carlita. A ver, lo primero que quiero comentar es remitiéndonos a la toma de decisión de un gobierno que acaba de llegar. En el 2018 gana Morena, llegan, y dentro de las ocurrencias de López Obrador, por cuestiones ideológicas, por estar convencido, por lo que fuese, dicen, vamos nosotros a invertir fuertemente en tren. Es un asunto pues, que de entrada toda la gente lo sorprendió. ¿Por qué? Porque en algún momento Ferrocarriles Nacionales de México vuelven ellos a tomar esa bandera de que habían sido desmantelados, bla, bla, bla. Cuando yo sí llegué a viajar en tren, Carlita, yo sí llegué a viajar en tren. Entonces, y estaba la estación ahí en Buenavista. Y desde luego que dejó de ser competitivo, porque yo, por ejemplo, viajé de San Luis aquí a la Ciudad de México, y pues nada que ver con los camiones ya de primera plus, que te daban un servicio mucho más eficiente, ¿no? Con costos similares, y pues obviamente el mercado se empezó a deprimir y dejaron de ser funcionales. Esa es la realidad. Entonces ellos quieren rehabilitar eso con una infraestructura que data de más de 50 años. De 80 a 90 años, ¿no? Estamos hablando de las vías de... Entonces, cuando toman ellos esa determinación, todos sabían, todos los especialistas hablaban de que iba a haber tenía que haber una gran inversión para que eso funcionara. Pues porque obviamente tenés que rehabilitar todo. Aquí todavía tenemos aquí en la Ciudad de México vías de aquellos trenes que ya, por ejemplo, ahí en Onualco, pues todo está oculto ya prácticamente por el propio cemento y todo eso, ¿no? Entonces, sí es importante dejarlo muy claro. Desde luego, se requería especialistas en la materia, y si nosotros nos remontamos, yo tengo amigos que trabajaron en ferrocarriles nacionales, especialistas, y pues lo que nos comentaban era que conforme fueron avanzando las décadas, se fue muriendo la gente especialista, y ya obviamente ya no había nuevos especialistas en la materia, y bueno, pues tendrías que en todo caso traer gente experta de otras latitudes para que esto funcionara. Todo iba a ser una gran inversión, desde luego, que esa es una parte, el dinero, y por otro lado el tiempo, porque López Obrador quería a fuerzas inaugurar estos proyectos antes de que se fuera él de su gobierno. O sea, fueron dos tomas de decisión muy importantes, que hay que dejar muy claro que desde ahí empezó toda la problemática. Es lo mismo que con la línea 12 con Marcelo Ebrard, que tú conoces muy bien, que te tocó escuchar, vivir, todo relacionado a eso, y que por estos gobernantes que quieren sacar obras para que queden sus nombres
ahí signados en la administración de la ciudad o del país, pues ahí están las tomas de decisión tan estúpidas. Todo lo demás pues se cuelga precisamente esas malas decisiones, porque desde luego es una cadena de errores. No solamente eso, un tercer error gravísimo fue determinar que quien fuera a administrar esta situación del tren, y bueno, de todos los trenes, fuera la Marina. Hubo cualquier cantidad de memes, cualquier cantidad de críticas, de que pues, ellos sabían del agua, pero no sabían de las partes terrestres. Andrés Manuel dijo en las conferencias es que los ingenieros son ingenieros en todo, ¿no? Bueno, pues ahí están las pinches consecuencias. El propio secretario es el que fue director precisamente del tren interoceánico. Y estás amalgamado por, obviamente, gente que no sabe de trenes, claro, los propios proveedores que no sabían tampoco de eso, todo se fue armando al vapor, pones a un hijo ahí a que supervise la obra sin conocimiento absoluto, o sea, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Y el colmo, digo, nada más es una muestra de esta relatoría de hechos que además, para hacerte ya la palabra, Carlita, viene el accidente, se abre una investigación y alguien filtró la propia investigación. O sea, del propio gobierno de Morena, alguien filtró esa información. Y esto que hizo Latinus, Carlos Loret, es todos datos de esa investigación, de lo que concluyeron ellos mismos. Y el propio secretario desacredita lo que están diciendo con base en esa investigación que alguien la filtró. Es increíble lo que ha pasado con este gobierno morenista. Es increíble. Y bueno, cuando Ernestina Godoy salió a dar su versión, no se sabía que se había filtrado la información. Un día después ya estaba empinada, Carmen. Ya había salido a decir, y desde luego que se desquebraja toda su argumentación con todo esto que está en el expediente de investigación. Adicionalmente, pues ya salieron los familiares de las 3 personas inculpadas a dar su versión y todos estamos en ese proceso. Qué desaseo, Carlita, qué lástima que tengamos este tipo de gobiernos y que, al igual que con el PRI y con el PAN, buscan proteger a los suyos. Ellos no son culpables, no pasa nada, la línea 12 o los quemados de allá de la aduana. Sí, o sea, no pasa nada con todos estos. Entonces, tu opinión al respecto, Carlita, porque sí deja mucho que desear el desaseo de todo este asunto, que además, pues, muy lamentablemente, con muertos. Pues volvemos a las mentiras contra las grandes verdades hechas por ellos mismos, Mau. No hay situación que la presidenta no presente en las mañaneras que no se desdiga, que no sea contraria a los propios dictámenes de su gobierno. Ninguna. Hemos bajado el número de homicidios dolosos. Mentira. Tenemos una cantidad inmensa de personas desaparecidas. Hemos hecho, pero además son datos de su propio gobierno. Lo de este tramo, además, se agrava pensando en que pusieron a supervisar a alguien que tenía idea de lo que es la ingeniería, número 1, y número 2, de lo que es el trabajo dentro de los trenes. A mí me da mucho coraje, ni siquiera todo esto que he dicho, pero sí me da mucho coraje que vivamos como si fuéramos cubanos, reciclando la basura de otros países para tenerla que usar nosotros mismos. Eso es terrible. Y además digo, ¿por qué no se usan si son útiles? Bien simple, porque tiene que haber actualizaciones como es la intercomunicación, la telecomunicación, los aparatos que ahora ya se usan a través de no manuales, no te va midiendo la velocidad con una antenita, te la va midiendo directamente con comunicación de satélites. Y entonces, ¿cómo puedes medir esto? ¿Cómo puedes obviar líneas de investigación y nada más centrarte en poder lastimar a las personas que están, como tú dices, en la parte más baja de toda esta cadena de investigación? No es posible que digas que van a una velocidad. Además, perdón, Mau, yo no sé cuándo iban a llegar a 50 kilómetros por hora. O sea, esa es la velocidad, y con esa velocidad se pueden descarrilar. No, o sea, perdón. Pero es que aquí el asunto, Carlita, te digo, es una secuencia de fallas, ¿no? Hablan ellos de que había un estándar
de velocidad que nunca debieron de haber, en este caso, superado. Quienes hemos viajado en transporte terrestre, en carretera, con camiones, cuando empezó a ser muy alta la tasa de accidentes, ¿recuerdas que pusieron el velocímetro visual para que supiéramos que no podían rebasar los 95 kilómetros por hora? Okay. Eso fue así. Entonces ya en cualquier camión, ya, y es más, no solamente es visual, suena una chicharra. Y obviamente para decirle al chofer, bájale, ¿no? Porque en algún momento también a nivel de camiones hubo una cantidad de accidentes. Bueno, acá en este momento ya se habló de que no había velocímetro. Bueno, una cosa tan básica, disminuyen la situación de las licencias. A ver, Carlita, deberían de avalar que eres competente, que cualquier máquina, es como la de los aviones, ¿no? Claro, que estamos en manos de profesionales. Claro. Entonces, el que él agarra y trata de no darle mucho significado al que no tuviera la licencia actualizada. Bueno, entonces, ¿cómo contratas a personas que no tienen su documentación completa, no? Tan mal estuvo esa situación que luego, a principios de enero, nos enteramos por los familiares de los ahora inculpados que mandaron llamar a todos para que pudieran agilizar sus trámites para poder en ese momento contar con sus licencias actualizadas. O sea, todo mal. Vemos con su cara ahí de Claudia, pues obviamente, pues ella no es la culpable de muchas cosas de lo que pasa en el país de forma directa, sí de forma indirecta, pero no de forma directa, pero no da crédito a lo que está diciendo el secretario de Marina, ¿no? O sea, es increíble. Ahora, ¿cómo tienes la sangre fría como Ernestina Godoy de sacrificar a 3 personas? Son 3 vidas, son 3 familias. Mi familia. El maquinista tiene 64 años, Carlos. Por favor. Obviamente ya no va a regresar jamás a su casa si lo inculpan y lo condenan. Es increíble. Pero además, sin acabar con todas las líneas de investigación más que se tienen que llevar a cabo. No puedes salir a decir algo así cuando no has acabado la investigación que reditúa en todo esto. O sea, es más obvia la forma de encontrar chivos expiatorios, como bien lo dijiste, que la realidad. Y lo peor es que, ¿sabes qué, Mao? Yo veo que la gente pues ya no se la come, ¿no? Ya no se la come. Lo de Oaxaca que acabamos de hablar, ya no se lo comen. Lo que acabamos de decir de esta investigación que hay sobre el tren volcado, nadie se la come ya. Y yo creo que lo que nos dejan ver en cada explicación que dan es precisamente la falta de probidad que tiene este gobierno de la 4T. Sí, y además, al rato vamos a ver la propia presidenta cómo nos mintió acerca de lo del petróleo de Cuba, pero no sé. Es que el mentir, pero a mí me llama mucho la atención cómo la gente no tiene tantitos sentimientos, tantita empatía, y para sacrificar a unas personas y salvar al proyecto. Se amparan, claro. Es que estamos salvando al proyecto. Pues el proyecto debe de ser la honestidad, el no mentir, el no robar, el no traicionar. Dicen los ellos, principios, ¿no? Que ellos manejaron, ¿no? No les pedimos más. Yo esa parte de Ernestina Godoy, fíjate que nada más así como un paréntesis, el otro día caminaba yo por ahí Avenida Hidalgo y hay un espacio del átrico, del espacio fuera de una iglesia. Átrico. Sí, ahí, que venden libros usados. Entonces ya me metí y encontré uno que me pareció una buena opción para pues, recordar la parte de lo que se vivió con el último gobernante del PRI de la Ciudad de México, el llamado Pipor, Óscar Espinosa Villarreal. Y él es de su autoría. Es de su autoría el libro. Relata todo, él da su verdad. Y fíjate nada más, él en esas páginas señala a Rosario Robles como una de las conspiradoras para que él estuviera en la cárcel. Fíjate lo que es la vida, Carly, años después, lo que le pasó a Rosario Robles. Claro. Fíjate nada más, sí. Es el karma. Y habiendo estado en el mismo lugar que él estuvo, claro. Entonces, fíjate que yo tuve oportunidad de conocer a Óscar Espinosa Mao por mi papá. Y un tipazo, y además te digo guapísimo. Y después
tuve la oportunidad de que mis amigos priistas, en este caso, no voy a decir quién, pero un renombrado que sigue en activo ahora en Morena, me dice, oye Carla, dice, fíjate que el juez es masón y necesitamos encargarle a Óscar Espinosa porque si no, no lo va a dejar salir. Creo que estuvo en Honduras, ¿no? Guatemala. ¿En qué? Guatemala. En Guatemala. Bueno, Y entonces, estuvo en Canadá y luego en Guatemala, relata él. En Guatemala no, Mao, fue en Honduras, donde estuvo detenido y lo soltaron, lo llevaron a Guatemala y después lo trajeron a México. Y creo que es que no me acuerdo si fue Nicaragua o Honduras. Y entonces varios masones fueron y en la cárcel lo iniciaron como masón y le pidieron al juez que lo tenía que soltar, que lo soltara. Esta es una historia contada de boca a oído, pero a mí me la contaron directamente. Y esa fue la forma en la que él pudo salir de allá y regresar a la ciudad. Cuando ya estuvo aquí en la ciudad, quien terminó siendo amigo de todos fue Roberto Campa, y él es muy amigo de Óscar Espinosa. Y me dieron la oportunidad de ir a saludarlo a su casa. Él vive en Santa Fe, en una cerrada de varias casas, ahí vive Óscar Espinosa. Y tuve la oportunidad de saludarlo y lo vi, esa fuerza que tenía cuando era regente, pues ya no estaba, ¿no? Ya no estaba, yo te decía, muy guapo. En ese momento ya no era tan guapo, Mao. Fue un golpe fuerte después de todo lo que hizo. Estaba trabajando junto con sus hijos para hacer una nueva plataforma de internet. No sé ya al final no supe si se hizo o no se hizo, pero este personaje la pasó bastante mal. También en algún momento leí todo el escarnio que hizo esta ex regente también, y verla después en la cárcel, y verla después con el caso de este argentino que también dio dinero y que era su amante. Sí, el karma, ¿no? Sí, ahí está. ¿Por qué quisimos? Bueno, yo por qué quiero ligarlo, por dos razones. Uno, Ernestina Godoy en la Ciudad de México hizo cosas similares y ahora lo vuelve a hacer. Yo no entiendo, la verdad no entiendo. No, yo no tendría la posibilidad de hacerle algo así a una persona. Yo sí creo en una justicia sustentada, en una investigación seria. Claro. Y que en este caso, pues todo orienta, como están los documentos de esa carpeta, a otras personas, porque además tú como trabajador, pues tú trabajas con los implementos que te dan, que en ese momento ya debe de quedar como antecedente para que la gente diga, no, pues no tengo los elementos, pues en el caso del metro, ¿no? Como ahorita que se van a manifestar porque no tienen lo mínimo necesario, pues sí, porque si no quedas tú embarrado, o debe de quedar constancia de que estás en contra, pero asumes la responsabilidad que te compete como trabajador, pero que los instrumentos de trabajo no son los correctos, ¿no? Claro. Y dejas huella por todos lados, porque el problema es ese. Ahora, estas tres personas inculpadas, imagínate nada más, ¿no? Tú estás viviendo tu vida, trabajas porque tienes necesidad, y ahora tienes que meterle lana para poder tener abogados, tratar de defenderte contra el Estado, Carlita, o sea, es increíble, pero ya no solamente es con el gobierno, con el Estado, porque ahora los jueces, ¿de dónde son los jueces? De Morena. No, está cabrón. Ahora, lo que dicen que vengan gente especializada extranjera, ya lo vivimos con la línea 12. Cuando no les convino lo que estaba diciendo, esto no. Les echaron fuera y no sancionaron a nadie. Entonces, pues ahí está. Yo sí me da mucha vergüenza como mexicano, que es una y otra, cualquier partido, cualquier gobierno, y no salimos de estos problemas tan serios como es la corrupción y como estamos viendo todo esto. Es lastimoso, y bueno, pues ojalá estas tres personas no sean los chivos expiatorios, y que realmente se valore hasta dónde está su participación, si es que fuese. El señor, de hecho, ya estaba afuera, ¿no? O sea, él iba caminando y todo, fue cuando lo detienen. Ahora, se había presentado a su trabajo sin faltar, Mauricio. Ahora aquí el asunto, Carlita, un gobierno transparente le pediría a la fiscalía, expon
la caja negra. Claro. Cualquier persona, ¿no? En aras de la transparencia, aquí está. Claro. Pero no, ha habido, por ahí escuché a otro especialista de materia de trenes que decía que, bueno, tenía que haber lubricantes, o sea, ya empiezan a hablar de cosas muy técnicas que carece o que careció este proyecto, ¿no? Claro. Y López Obrador tranquilo en su casa, escribiendo ahí lo que quiere, y 3 personas están ahora imputadas, 14 están muertas y están todas las lesionadas, y a él nadie lo toca. No, realmente es muy, muy grave todo esto. Entonces, pues ahí está el tema, Carlita. Vamos rápidamente a leer los comentarios de este tema. Nos dice Organización Masónica Mexicana, ya hay auditorías que advertían fallas en la hora antes del accidente. Ignorar eso es una investigación judicial, sería una omisión grave. Así es. Culpar solo al maquinista y al despachador sin tocar el diseño de vía, infraestructura o contratos es insuficiente. Esto parece un intento de cerrar el caso rápido. Pues sí, afortunadamente filtraron el expediente y ahí está, y están dando la batalla a las familias, ¿no? Y qué bueno que los medios de comunicación les han abierto los espacios. Carlos M. Vázquez, legisladores de oposición están pidiendo comisiones independientes porque no confían en la investigación, que quede solo en 2 trabajadores, y tienen razón. Sí, lo único que ya tuvimos ese antecedente, Carlos M. Vázquez, recordará la línea 12, lamentablemente. Rubí Fuentes, si se culpa solo a quienes estaban trabajando cuando ellos mismos tenían sistemas, máquinas y vías con problemas, no es eso echarle la culpa al más débil. Sí, completamente de acuerdo. Imagínate tú como trabajador, llegas y no te dan tu equipo necesario para trabajar bien, pues estás cañón, ¿no? Lo que creo es que ahora lo que deben de hacer todos es: yo no trabajo hasta que no me certifiques que está completamente todo funcionando bien, ¿no? Y que paren las obras. Está planteando incluso gente del metro llevarlo a huelga, ¿eh? Es lo que yo he sabido, porque pues obviamente están en unas condiciones similares. Imagínate eso, man. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos miedo cuando había alguna marcha, algo así, que nos cerraran una estación. Sí, Ahora imagínate irse a huelga el metro. Así es. Carlos B. Vázquez, si hay contratos o misiones administrativas vinculadas a la ejecución del proyecto, ¿no deberían investigarse también responsabilidades de obra y diseño? Claro, porque además ahí es donde empieza todo. O sea, donde empieza todo es en quién tuvo la idea de traer nuevamente a colación a los trenes. Y luego todo lo demás. La última parte es lo que sucedió, pero ¿desde dónde viene esa responsabilidad, no? La Fiscalía además tiene que seguir todas las líneas de investigación que sean necesarias. Y esa debe de ser una. Así es. Organización Masónica Mexicana, ¿qué mensaje manda a los trabajadores que estaban en condiciones adversas que les echen toda la culpa? Así es. Un accidente ferroviario tan grave no se resuelve con un solo peritaje preliminar. Tiene que haber investigación técnica profunda con expertos independientes. Claro. Nos dijo José Ramírez. Rubí Fuentes, ¿debería la investigación incluir peritos internacionales para garantizar imparcialidad y credibilidad? Pues sí. El doctor Vicente Luis Olivera, yo fui médico, jefe de unidad médica de la SCT en los 80s, en Buenavista, y las tripulaciones de los trenes siempre son maquinistas, un fogonero, un auxiliar maquinista conductor y varios garroteros. El conductor, el maquinista auxiliar, lleva radios UHF y el conductor enlazado con todos los jefes de estación en la ruta, avisándole de los pormenores y accidentes de la vía, así como arribo de tripulación en distancias. Eso sigue actual en el ferrocarril carguero. Y en el metro, igual. Sí, a las tripulaciones se les checa la parte cardiovascular en los órganos de los sentidos, visión, audio, logía y efectos de medicamentos. En esto se encarga Dirección General de Medicina Preventiva en el transporte. Sí, yo trabajé ahí en la unidad de medicina preventiva del metro un rato, doctor. En el caso del metro, la SCT, que abarca puertos marinos, mercantes, ferrocarriles, autobuses, cargueros y aeropuertos. Sí, completamente de acuerdo. Qué maravilla y qué privilegio escuchar a 2 personas que saben de lo que hablan, que conocen el contexto, que tienen ideas tan claras y las comparten con nosotros, ¿no? Dice Organización Masónica Mexicana. Gracias. Pues sí, así están las cosas, Carlita. La verdad es de que vayamos viendo qué se presenta, pero sí creo que la parte medular es incluso, fíjate, quien está a cargo ahora de toda la parte ferroviaria a nivel federal
es Andrés Layuz. Andrés Layuz estuvo como secretario de Movilidad en la Ciudad de México. Ahora Andrés Layuz tiene, entonces, él no ha dicho nada. Calladito se ve más bonito, ahí está. Así que, pues, rápidamente vámonos, Carita, al tercer tema, porque, híjole, ahora sí nos gana el tiempo, pero bueno, como comentábamos, era algo importante.